colaboradora Alicia, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Un placer como siempre platicar con ustedes. En esta semana que estamos todavía conmemorando y celebrando a todos los maestros porque son parte fundamental en la vida de un ser humano, Alicia. Mira, Enrique, como lo describiste antes de entrar, esa extensión, me encantó cómo lo pusiste, como esa extensión de los padres en el ámbito escolar. Claro. Me fascinó cómo lo pusiste porque si todos como padres entendiéramos la gran responsabilidad que le estamos delegando al profesor y colaboráramos en conjunto en este binomio escuela-familia, otra cosa sería. Oye, ¿y cómo podemos justamente lograr eso, no? Ahora cuando, pues claro, los maestros tienen tantos alumnos, pero además los papás cada vez estamos leyendo más, investigando más y también nos volvemos más exigentes, ¿no? Con los pobres maestros. Mira, yo durante muchos años di clases. Hoy continúo dándolo, pero no de manera formal en un colegio, en una institución, sino a pequeños grupos. Y la verdad es que creo que es importantísimo que como padres entendamos que los profesores se levantan todos los días a tratar de hacer su mejor esfuerzo, a tratar de sacar de esa persona que tienen en sus manos, porque tú les estás dando esta gran responsabilidad, estás confiando en ellos, confía. Una vez que tú hayas elegido una institución, confía en ese modelo educativo que elegiste, en ese profesor que te tocó. Sin duda vamos a tener profesores de todos estilos, claro, de todas formas, de todas personalidades. Pero siempre tienes que considerar que tu hijo tiene que aprender de cada uno de ellos lo que toca. Entonces, gran parte de esto que preguntas, Pamela, es el hecho de confiar en que el profesor se levanta todos los días para sacar de esa persona lo mejor que hay. Este término de educar, este significado de educare, que es sacar de ti lo mejor, es lo que los profesores yo creo que buscamos de nuestros alumnos. Sí, hay instituciones en donde tenemos una gran cantidad de alumnos, hay otras en donde está más controlados, ¿no? Claro, los grupos, pero yo creo que cada profesor lo que busca es darle su tiempo, su espacio, su momento, desarrollar en el niño lo que le toca desarrollar. Yo felicito a mis colegas, felicito a todos los profesores. Creo que hoy se las estamos poniendo un poco más difícil. Sí. Entonces, mi petición es para que como padres hagamos este enlace, este enlace que Enrique comenta, este delegar esa responsabilidad con todo, el decirle, mira, confío en ti, te estoy dando algo que importa mucho en mi vida, que es mi hijo, y sé que vas a hacer lo mejor con él. Si no estuvieras de acuerdo con algo que pasa en la institución o con algo que pasa con el maestro, no es necesario que le digas a tu hijo, ay, es que el profesor está re loco. O sea, porque ahí ya restas autoridad, ¿no, Alicia? Sí. Y entonces la figura tan importante que tiene el maestro ante los ojos de un niño se empieza a desvanecer. Claro, si mi mamá no confía y eso dice de mi maestra o de mi maestro, pues la verdad no está lindo, ¿no? Entonces, yo creo que si tú tienes alguna duda, algo que no te está gustando, que te dirijas directo al maestro, pero nunca delante del niño, nunca quites esa figura de autoridad y de respeto que el niño tiene que tener. Y también, dale el beneficio de la duda. O sea, si dudas de algo, tienes una duda de algo, ve y pregúntale, oiga, ¿por qué le puso esta calificación a mi hijo? ¿Qué pasó? Y te apuesto que el profesor te dará una explicación que si no bien te quedes muy contento, porque pues recuerda que los hijos son nuestros tesoritos y no les gusta nada, por lo menos que te dé una explicación que vaya acorde a que va a trabajar con tu hijo para su mejor desarrollo. No es, se lo puse porque me dio la gana. Sí. Es que lo que quiero es que él entienda que puede hacer un mejor trabajo, o que él me ha entregado mejores trabajos y que su esfuerzo no fue suficiente en o que tiene que cuidar su ortografía. Cierta explicación que digas, bueno, va para mejorar la educación de mi hijo, lo voy a apoyar, ¿no? Claro. Lo voy a apoyar. Oye, Alicia, ¿y cómo como padres también podemos tomar esta responsabilidad de juntarnos con el maestro y tratar de ir de la mano con lo que se está enseñando en el salón, en la institución, con los planes de estudio, más allá de que, bueno, ahora nos podemos meter a páginas web y ver, ¿no?, cuál es el plan y demás? ¿Cómo podemos involucrarnos en transferir eso mismo que se está trabajando en la escuela en la casa? Que los mensajes sean
iguales, ¿no? Sí. Que no sean equivocados. Siempre hay juntas informativas al principio de año, generalmente a mediados de año y a finales de año. Si puedes acudir, acude. No, de nada sirve que te quejes en tu casa y que digas cuánta tarea le dejan a mi hijo, o de lo que te quejes o que no te guste. Acude a la institución, acércate a tu profesor. Te prometo que tendrá una explicación, que te diga, mire señora, es que nosotros dejamos siempre 15 minutos de lectura porque es necesario que el niño fluya en su lectura y esto le va a ayudar. O matemáticas, operaciones. Necesitamos con la práctica que mejore. Entonces, cuando tú encuentras la visión del profesor, yo creo que apoyas de mejor manera el trabajo que se está haciendo. Y cuando el niño tiene este trabajo en casa y este trabajo en la escuela, pues el 70% está ganado, ¿eh? O sea, ya los conocimientos se dan solos. Cuando tú estás de acuerdo con la institución y con el profesor que tocó y trabajas en colaboración, el niño avanza muchísimo más rápido. Que sí, que habrá maestros que te caigan mejor que otros, que aquel profesor, porque hay que decir que en niveles básicos los números son más de mujeres que de hombres, pero va cambiando, niveles medio superior, ya más o menos es el 48-52% entre mujeres y hombres, y ya en niveles superiores altos, ya hay mucho más profesores varones que mujeres, pero bueno, habrá con quien empatices mejor que otros profesores, pero tu hijo trata con diferentes personalidades en el mundo y tratar con un maestro que a lo mejor tú no empatizas tanto, le puede enseñar cosas que a lo mejor tú no le estás enseñando. Eso está bueno. Sí, eso qué está importante rescatar esta parte de, bueno, no quedarnos con la duda, pero al mismo tiempo aprender que pues es lo que te toca luchar y aprender. Muchísimas gracias, Alicia.